Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a entregar un mensaje en esta tarde, ya que el hermano que tenía que entregar el mensaje en este día tuvo algún problema, ¿cierto? Y no sabemos por qué, pero esperando que se encuentre bien, deseándole lo mejor. Pero para eso estamos, ¿cierto? Cualquiera que se le mande a hacer este trabajo, que lo podamos hacer con alegría, con gozo, porque es palabra de Dios la que se entrega, que es el alimento que debemos, todo cristiano debe tener permanentemente. Así que Dios les bendiga en esta tarde y vamos a leer, a pasar al mensaje inmediatamente porque el tiempo es corto en este medio. Amén. Vamos a compartir un mensaje cortito en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. En adelante vamos a dar lectura a unos versículos. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Y en que Dios los bendiga en esta tarde. Amén. Que nos dé el entendimiento, ¿cierto? Amén, porque Señor. nosotros sin el entendimiento de Dios nada podemos hacer. Gracias, Señor. Nosotros somos unos simples seres humanos que todo lo que hacemos, si no es por la misericordia de Dios, nada podemos hacer. Y que Dios los bendiga. Bueno, aquí estamos hablando el libro, ¿cierto?, de Timoteo, es las cartas de Pablo a Timoteo. Pablo, estando, ¿cierto?, aquí dice su palabra, que él ya se encontraba ya muy avanzado de edad y por eso a él le era importante instruir a este gran varón de Dios que era Timoteo. Pablo se sentía que le quedaba poco tiempo, estando ya encarcelado, y le envía esta carta a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Son cartas muy instructivas para nuestras vidas y para Timoteo especialmente, pero hoy en día son para nosotros, porque la preocupación de Pablo era que a él le quedaba muy poco tiempo ya, ¿cierto?, de seguir instruyendo a las personas, a los pueblos donde él iba, entregando este Evangelio Santo. Entonces le envía esta carta a Timoteo para que, en primer lugar, lo que él quería era verle, pero las distancias estaban muy lejos él con Timoteo. Entonces él sabía que a lo mejor Timoteo no iba a alcanzar a llegar antes de su muerte. Entonces le envía esta carta, una carta muy emotiva, de mucha instrucción, de mucha comunicación para Timoteo y como les decía también para nosotros en estos tiempos. Y les dice al principio, este versículo, más bien dicho, el capítulo 2 de la segunda Timoteo, es un capítulo muy hermoso, mi hermano. Le parte diciendo así: tú pues, hijo mío,
Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Así empieza este relato de Pablo hacia Timoteo, que se esfuerce en la gracia que es Jesucristo, y lo sigue instruyendo más abajo, para que él siga llevando este evangelio después que él haya partido del escenario de esta tierra. Entonces él quería un sucesor que no dejara este evangelio abandonado, sino que se siguiera proclamando por el resto del tiempo, hasta los días de hoy, y de aquí en adelante se siga hasta el infinito, dice, hasta que venga sea su venida. Ese es el gran temor de Pablo. Por eso instruye a este gran joven, como Timoteo dice su palabra, que era un joven, pero era muy fiel a Dios y un muy buen discípulo de Pablo, Pablo lo instruyó de muy niño. Entonces le dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, son palabras de aliento que le daba a Timoteo, y en este tiempo para nosotros, este tiempo peligroso, este tiempo que todos tenemos temor, hermano. Aunque digamos somos cristianos, Dios los va a librar de toda malicia, de toda enfermedad, pero está siempre el temor latente, porque somos humanos, somos carne, y a veces la fe nos flaquea. Pero Pablo insta a Timoteo y le dice: esta es palabra fiel, palabra de Dios, es promesa de Dios. Si somos muertos con Él, todo cristiano debemos tener la esperanza, esa fe, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces esa es una esperanza para nosotros los cristianos, en vez de estar con temor, ¿cierto? Asustado, encerrado, tratando de tener la más mínima comunicación con las personas que muchas veces con las que más queremos, y a veces no los podemos ver por el temor. Y cuando el temor nos inunda, hermano, es peligroso, porque ahí entra el miedo y empieza a entrar la desesperación, y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra para tomar decisiones. En estos tiempos, sobre todo, empieza la fe a flaquear. Empezamos a apartarlo, empezamos a desconfiar de la palabra de Dios. Dice: palabra fiel es esta. En eso tenemos que aferrarnos, hermano. Fiel es esta palabra. Todas sus promesas son fieles, son verdaderas. Dice su palabra, dice que Dios no es un Dios para mentir, que todo lo que Él ha prometido se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Y Él nunca nos dejará solos, nunca nos abandonará, pero si le somos fieles. Dice más adelante: si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces son palabras de esperanza para nosotros. De repente hay sufrimiento en nosotros, hay desesperanza, a veces por causa del Evangelio, otras veces sufrimos por enfermedades. De distintas maneras llegan las aflicciones, pero dice su palabra, dice: pero también reinaremos con Él. Entonces también es otra palabra de aliento para nosotros en estos tiempos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, ¿cuál es la clave? Nunca apartarse de Dios, nunca renegar contra Dios. Siempre nuestra fe, nuestra esperanza debe ser Dios. Pase lo que pase, estemos en la aflicción, en la enfermedad, la confianza debe ser Dios y no apartarnos de Él. Sí, más adelante dice: si le negáramos, ahí viene un problema. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Si le negáramos, Él también nos negará. A veces, cuando recién empieza uno a conocer a Dios, cuando recién está en estos caminos que Dios nos llamó, a veces nos preguntan: ¿es cristiano usted? ¿Es evangélico usted?
y la pensamos. Y de repente decimos cosas que no debemos de decir. Sí, si voy a la iglesia, voy a acompañar a alguien, acompaño. Ahí le estamos negando. Ahí le estamos negando deliberadamente. Si ya le hemos conocido, ya la hemos aceptado a Él. A veces nos piden que demos una palabra de aliento a alguien. Alguien nos pide que vayamos a un hogar y nos negamos a ir. Empezamos a poner distintas dificultades y no vamos a dar esta palabra hermosa de aliento que Dios nos dio a nosotros por amor, por misericordia, pero nosotros la guardamos no queremos compartirla. Y ahí también le estamos negando a Dios. Entonces hay que tener cuidado. No solamente se le niega con un decir no, sino que también se le niega con acciones que hacemos, que no son adecuadas, que Dios quiere que hagamos. Así que tengamos cuidado, nunca renegar contra la palabra. Nunca debemos. Su palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Siempre debemos andar con esa palabra por delante. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio Santo. Siempre decir, sí, soy cristiano, sí, he aceptado a Dios. Y también confirmarlo, no solo de palabra, sino que también de ello. Que nuestras actitudes hablen por sí solas. Así que Dios nos bendiga. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Imagínense, cuántas veces hemos sido infieles, pero Él nos espera. Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a cumplir sus promesas. Que Dios nos bendiga, nos guarde en esta hora. Que nunca podamos renegar contra Dios. Pase lo que pase. Estas cosas vendrán. Estas aflicciones vendrán. Porque la misma Biblia, el mismo Dios dejó escrito aquí que aflicciones iban a venir. Enfermedades van a venir. Que la muerte es inminente en cualquier momento. Solo Dios conoce el día y la hora de nuestra partida. Y para eso tenemos que estar preparados. Que Dios nos bendiga en esta hora. Y le sigue instruyendo a Timoteo más abajo. Aunque estos dos libros, primero y segundo de Timoteo, son puras instrucciones positivas para Timoteo y en esta hora es para nosotros. Es muy hermoso este libro, mi hermano. Cómo decirle, cómo instruirle que usted pueda, en cada momento de tiempo que tenga, pueda leerlo, pueda instruirse en esta palabra que es tan hermosa. Le dice el versículo 14, y recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo instruye, porque Timoteo iba a ser el sucesor de Pablo. Entonces él tenía que encargarse de llevar la palabra, de difundirla por donde quiera que él fuera. Instruía a hombres de buena fe, dice, tenía que expandir el Evangelio por todo aquel territorio y por todo el mundo. Entonces, y los instruía, les decía, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Muchas veces, cuando escuchamos predicaciones, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, empezamos, en vez de compartir la palabra, empezamos a renegar contra la palabra, empezamos a buscarle la quinta pata al gato, como se dice, y siempre hay una contención. La palabra de Dios no es para contender, le dice claro, porque es para perdición de los oyentes. Mire qué terrible. Cuando nosotros empezamos a contender, a discutir sobre la palabra de Dios, el que nos está escuchando, el que nos oye, se va, se aleja,
Porque dice, pero ¿cómo? Si ellos son conocedores de la palabra, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Fíjese que aquí, antes de esto, en la primera carta, se refiere a esto también Pablo, sobre esta enseñanza, sobre esta palabra que les dice de no contender contra la palabra. Les dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta está envanecida, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Mire, eso conlleva cuanto contendimos la palabra, erramos en la palabra, solo no produce nada benefactorio al Evangelio Santo. Hay que tener cuidado a no contender, sino que a compartir la palabra de Dios, a llevarla por donde quiere que vayamos, pero llevarla haciéndola, digamos, que produzca fruto, no renegando el Evangelio, sino que para que sirva de provecho para todos los que oyen la palabra, no para perdición, como dice acá. Más abajo, versículo 15. Este versículo es muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Es lo que estaba diciendo sobre el versículo anterior, que use bien la palabra de verdad. Qué importante va a ser aquel día cuando nos presentemos ante el gran tribunal de Dios, y seamos buenos obreros, y seamos buenos cristianos mientras estemos en este escenario de esta tierra. Procuremos con diligencia, dice la palabra de Dios, presentarnos a Dios como buenos obreros, esforzados, trabajadores, que llevemos la palabra de Dios donde quiera que andemos, pero llevarla de buena forma, porque dicen que la palabra de Dios dice que es toda, dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. O sea, cada palabra que nosotros que saquemos de este libro santo es palabra de Dios, es inspirada, es escrita por hombres. Muchos dicen, no, si es un libro escrito por hombres. Correcto, es escrita por hombres, pero por hombres llenos del Espíritu de Dios. Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para te instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios, no es para contender la palabra de Dios. Dios, para eso Pablo instruía a Timoteo, para que no se alejara de la palabra, de la verdadera palabra. ¿Para qué Pablo quería esto? Le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros tenemos que perfeccionarlo cada día, pero perfeccionarlo por esta palabra, perfeccionarlo, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué importante la palabra de Dios. Es para eso, para instruirlo, para llevar esta palabra, para que todo lo que hagamos sea en buena fe, para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Qué importante. Por eso procura con diligencia presentarte ante Dios como buen obrero. Que podamos decir, sí, hemos trabajado, hemos peleado,
tal cual dijo Pablo en los últimos versículos de este. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos también un día nosotros decir lo mismo, cuando ya estemos al término de esta carrera, que hemos con palabras propias, decir he peleado la buena batalla, con hechos concretos, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe. Muchas veces no guardamos la fe en nuestro corazón. A veces atesoramos otras cosas que no son de ni un provecho para nuestras vidas, ni para nadie. Esas cosas a veces atesoramos en nuestro corazón. Atesoramos a veces envidia, enojo, atesoramos un sinfín de cosas que nada agradan a Dios. Pero sería lindo que guardáramos, atesoráramos la fe en nuestro corazón para llegar aquel día ante la presencia de Dios como buenos obreros, dice su palabra. Que use bien la palabra de Dios, que use la palabra de verdad. Qué importante es usar bien esta palabra, no para contención, sino que para edificación entre unos y otros, ¿cierto? Fíjese que podemos ver aquí Pablo primeramente en el primero del libro de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 13, Pablo le había dicho a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la palabra de Dios. Pablo ya lo había instruido, que se instruyera en la lectura, pero aquí vemos, le dice que estudie la palabra como obrero. Le recalca que la estudie. Primero le dice, ocúpate de la lectura, que leamos. Ese es nuestro deber como cristianos. Nosotros debemos de instruirlos por esta palabra. Ocupémonos de la lectura. Qué importante es leer la palabra, porque de aquí está toda la instrucción para un cristiano, cómo debe ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ir por el mundo, llevando este evangelio con la frente en alto. Ocúpate de la lectura, le dice primeramente, pero aquí en estos versículos, estudia la palabra, le dice, y en esta hora a nosotros nos está diciendo que estudiemos la palabra con esfuerzo, con trabajo, y nos exhorta a aprender la palabra de Dios. Y dice que importante es cuando aprendimos versículo por versículo. Porque fíjese que dice, porque podemos usar esta palabra de Dios como poderoso freno del pecado. Si nosotros cada día nos instruimos más y más cosas vamos a saber qué es lo que a Dios no le agrada de nosotros. Entonces, si ya sabemos qué es lo que no le agrada a Dios, no vamos a cometer errores, no vamos a pecar delante de Dios. Por eso es que es importante instruirnos en la palabra, porque dice que esta palabra dice que actúa como poderoso freno del pecado para nosotros. Mire qué importante. Dice que también dice, el aprendernos versículos de la Biblia hace que tengamos a plena disposición palabras de Dios dispuestas, dice, como espada a la hora de hablar ante cualquiera. De repente nos increpan, cualquier persona nos increpa por cualquier cosa. Ahí tiene que estar la palabra de Dios como una espada, dice, de doble filo, para poder defendernos de cualquier ataque del enemigo. Esta palabra también es una espada de doble filo, dice su palabra, pero tenemos que tenerla en la mente, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que preocuparnos de la lectura, tal cual
Pablo instruía a Timoteo y en esta hora lo está instruyendo a nosotros. Que tomemos esta palabra, que la difundamos, pero de buena manera, para que fructifique su palabra en el tiempo, para que los que vengan después de nosotros también puedan llevar esta sana doctrina, dice, hasta el fin de los tiempos. Porque el Evangelio no acaba hoy en día, no acaba cuando la persona muere. Pablo sabía que él estaba por morir, ¿cierto? Estaba preso y estaba enfermo, estaba ya a edad avanzada. Entonces él sabía que ya le quedaba poco. Y entonces le manda esta carta de un instructivo, un manual para que se manejara Timoteo en el tiempo y siguiera difundiendo esta palabra. Y hoy en día nos llega a nosotros esta palabra. Y nosotros también, de la misma manera que hizo Pablo con Timoteo, debemos enseñar a los que vienen detrás de nosotros para que esta palabra prosiga y perdure en el tiempo hasta el fin, hasta que Dios venga por nuestra vida. Pero que tenemos que tener la confianza en Dios, que Dios va a estar con nosotros. Si sufrimos, dice, reinaremos con Él. Si morimos, resucitaremos con Él. Debemos de tener confianza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No negarle. Nunca negar la grandeza de Dios. ¿Qué ha hecho con nosotros? Siempre estar presente, qué, de dónde nos sacó, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Eso es lo que siempre debiera estar en nuestros labios, en nuestra boca. Eso debe ser, y nunca renegar contra Dios. Que Dios les bendiga en esta hora. Como les decía al principio, el tiempo en estos medios es corto y a veces no se pueden subir estas predicaciones, estos mensajes, así que vamos a dejar hasta aquí este mensaje, que usted lo pueda tomar, que usted lo pueda meditar en su mente y pueda leer todo este capítulo que es muy hermoso, mi hermano, y de mucha instrucción para su vida y para mi vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea Dios en cada corazón. Y si hay alguno que tenga problemas en esta hora, entréguese a Dios con fe y con confianza. Amén. Que Dios les bendiga.